Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarles en esta ocasión a que nos acompañen a mirar un nuevo resumen, un estudio que hemos preparado, que titulamos Las verdades distintivas para nuestro tiempo. Como miramos allí, como columnas presentamos estas verdades que serán examinadas a continuación. Creemos que todas ellas son importantes de conocer, de estudiar, de dominar especialmente en esta parte final de la historia de la humanidad. Bien, ¿de qué tratan estas verdades distintivas para nuestro tiempo? Son 10 capítulos de principales creencias y verdades que tienen que ser examinadas a la luz de la palabra de Dios, examinadas y comprendidas. Vamos a mirarlas a continuación una por una. Luz que procede del santuario celestial y su servicio. Sostenemos que esta enseñanza es fundamental para los creyentes del final del tiempo, entender claramente en qué consiste este servicio del santuario y su servicio en particular, especialmente en sus dos fases, tal como se mira en el Antiguo Testamento, en el servicio de los judíos cuando tenían su tabernáculo, luego posteriormente su templo, y lo mismo también como el Nuevo Testamento enseña que Jesús está en su santuario celestial oficiando el mismo servicio que se miraba en el Antiguo Testamento, pero especialmente mirar a Jesús en la segunda fase de este servicio del santuario celestial, esto es en el lugar santísimo. Este tema será examinado minuciosamente cuando tengamos el estudio ya propiamente para poder presentarlo. También otra verdad distintiva para nuestro tiempo es el sábado, una señal vigente que viene desde la creación. Si nos acordamos de aquella discusión que cuenta Marcos capítulo 2 y los textos paralelos, en que los discípulos por comer espigas en sábado fueron criticados por los fariseos y Jesús la enseñanza que dio en aquel momento, que el sábado había sido hecho desde la creación para el hombre, fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y especialmente lo que el Señor enseñó acerca del sábado tiene que ser vigente hasta el día de hoy, ya que es nuestro maestro y es el caudillo de la fe cristiana. Bien, este tema es estudiado también con minuciosidad para entender las verdades que caracterizan las enseñanzas para este tiempo final. El sábado fue hecho para el hombre. También otra verdad fundamental para este tiempo es el mensaje de los tres ángeles y su trascendencia universal. Cuando se examina Apocalipsis capítulo 14 y se ven allí desde el versículo 6 en adelante los movimientos de cada uno de esos ángeles, especialmente el mensaje que traen para el tiempo final. Es sumamente importante descubrir en qué consiste. Allí se habla de un mensaje de juicio que acontece a todo ser humano, que tiene que estar atento de saber de qué se trata, pero especialmente la denuncia contra el poder enemigo, contra Dios, como es Babilonia, y también quienes la conforman. Cuando se menciona allí la bestia, su marca, su nombre, la imagen de la bestia y la amonestación severa, jamás pronunciada en forma tan solemne contra el mortal que se adhiere a ese poder enemigo. Bien, el mensaje de los tres ángeles es sumamente importante entenderlo, conocerlo actualmente, como queremos traerlo en esta verdad distintiva. La incómoda doctrina del juicio investigador. Hay muchos creyentes, cristianos, que no ven con satisfacción esta enseñanza bíblica, cuál es la de que haya un juicio investigador, tal como lo señala la palabra de Dios, en dos fases al menos. Una, el juicio a los santos, primeramente comienza con los muertos, en algún momento seguirá con los vivos, y luego la siguiente fase, el juicio a los impíos durante el milenio. Porque muchos creyentes suponen que al haber aceptado a Jesús ya son declarados salvos. Y no obstante, hay un juicio en el que se debe investigar la creencia y comportamiento de todo individuo. Pensemos que si tiene base bíblica este concepto, cuando miramos ya desde el Antiguo Testamento, que el Señor antes de celebrar alguna sentencia hace una investigación. Lo vemos en el caso de Dios con Adán y Eva. Dios, sabiendo que habían pecado, no obstante, se aparece como investigando dónde estás, Adán, etc. Otro tanto ocurre con Caín. ¿Dónde está tu hermano? Aunque Dios sabía lo que había pasado. Miramos todavía más ejemplos como el de Ananías y Zafira, cuando Pedro, en Hechos capítulo 5, pregunta si habían vendido en tanto la propiedad. O sea, en otras palabras, se hace una investigación antes de dar una sentencia. Tiene base bíblica, pero en el estudio que queríamos traer se verá con más detalle esta doctrina que decimos incómoda, la del juicio investigador.
Al punto que aún en tiempos recientes hay autores adventistas, como miramos allí en la imagen, George Knight, que tiene dificultades para aceptar esta creencia, un conocido escritor sobre historia de la iglesia adventista. Bien, esto también se examinará en su momento durante el estudio. Otra verdad distintiva que caracteriza la predicación, o debe caracterizar la predicación del tiempo del fin, es el don de profecía en los tiempos modernos. Pues hace poco tiempo se publicó este material en inglés, Ellen Harmon White, una profeta americana, por autores que muestran quién es esta señora, su vida, sus escritos, su historia, como también otra literatura, miramos allí La Mensajera del Señor, ya en español, que intentan mostrar allí el conocimiento de las características de tanto la vida personal como del ministerio de esta mujer. La pregunta que cabe es, ¿se la puede reconocer como profetisa o mensajera del Señor? ¿Cuál es la base bíblica? Aún más, el don de profecía tiene base bíblica en la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular. En otras palabras, si creemos en la Biblia, ¿por qué podríamos creer también en un ministerio profético de alguien que pretende ser profeta? ¿Hay base bíblica para ello? Cuando examinamos textos bíblicos como Efesios capítulo 4 y otros textos que serán mirados en el estudio, uno debiera preguntarse si hay base, y efectivamente creemos que la hay, pero quizá la pregunta que debe venir a continuación es si la tal persona puede pasar airosamente estas pruebas bíblicas, es decir, mostrar a través de las pruebas si cumple las características presentadas por estas pruebas bíblicas. Otra creencia también distintiva para nuestro tiempo final es la impopular doctrina de la inmortalidad condicional. Creemos que esto es sumamente importante, entender la diferencia entre la inmortalidad natural del alma y la inmortalidad con condiciones. Porque de hecho, la palabra de Dios enseña ya desde el Génesis que Dios les iba a dar la inmortalidad en tanto fueran obedientes al mandato, pero como Adán y Eva no lo fueron, se les quitó la capacidad de ser inmortales cuando se les privó del árbol de la vida. Bien, este tema sumamente interesante, el alma después de la muerte, especialmente cuando hay quienes describen haber pasado por esa experiencia y traen sus testimonios, y lógicamente hay quienes escuchan y creen, cuando en verdad debiéramos prestar más atención a la enseñanza de la palabra y ver en ella la base por la cual creer si hay inmortalidad natural, naturalmente el hombre es inmortal, o si la inmortalidad es un don que se da con condiciones. De allí entonces esta doctrina de la inmortalidad condicional. Un tema también sumamente interesante como verdad distintiva es la identidad del anticristo. Hasta los tiempos de la Reforma no había dificultad de identificar claramente o señalar quién era el anticristo, o quién cumplía las características reveladas en la Biblia para ser señalado como tal. Y se veía entonces al sistema papal en los tiempos de la Reforma. Hoy los tiempos han cambiado. Y entonces la gran pregunta que uno se haría es, ¿quién es el anticristo actualmente? Y sobre todo, si ya está entre nosotros, ¿cómo podemos identificarlo? A la luz de la palabra de Dios, textos que serán mirados, se verá la naturaleza, las características, los movimientos, el tiempo, de modo que quede claro, con la ayuda de la palabra de Dios, la identificación clara del anticristo. También una verdad fundamental para nuestro tiempo es la reforma pro salud, una reforma de alimentación, de higiene en general, para que el templo del creyente, que es el cuerpo humano, pueda ser elevado y dignificado. Sobre todo porque estamos bordeando los límites de la eternidad. Esto significa que lo que en el pasado, aún incluso en tiempos de la Biblia, si los hábitos de alimentación y actividades que llevaban aquellos hombres santos de la antigüedad, hoy debiera ser considerado con mucho más recelo, porque si estamos ya esperando la segunda venida de Cristo y el Señor espera que sus 144,000, cuya identidad no se puede mostrar claramente, pero sí las características de esa gente, pues una de ellas es que tengan su cuerpo y su mente saludables para recibir al Señor. Como dice el apóstol Pablo, que la iglesia no debe tener mancha ni arruga. Y justamente el tener el cuerpo como templo del Espíritu Santo, con una reforma en todo sentido que favorezca la salud del cuerpo, es una enseñanza que debe ser considerada en este tiempo. Bien, allí se muestran
los niveles de alimentación, una pirámide alimentaria saludable que se recomienda para que los creyentes puedan gozar de ese cuerpo que Dios quiere que los creyentes tengan antes de la segunda venida, sobre todo para enfrentar los grandes momentos finales previos al retorno del Señor. ¿Qué diríamos más de una enseñanza fundamental? Y es la clara comprensión entre la justicia de Cristo y la ley de Dios. Hay mucha discusión sobre el tema, quienes enseñan ya que la gracia de Jesús anula la ley de Dios, que la ley de Dios está abolida o ya sobreseída, superada por la justicia, la gracia de Cristo. Bien, la relación que hay entre uno y otro. Y mirar especialmente que la justicia de Jesús, la salvación por la gracia, el creyente al cual se le imputa la justicia como una vestidura, Dios el Padre lo mira como que fuera Jesús mismo y así puede enfrentar las terribles exigencias de la ley de Dios. Ver entonces la relación entre una cosa y la otra será fundamental para entender este tema como una verdad distintiva que debe caracterizar al pueblo de Dios en el tiempo final. Y especialmente como último tema, miramos la premilenaria segunda venida de Jesús. Efectivamente hay diferentes formas de encarar la venida de Cristo y lógicamente según la manera como se mire es la preparación correspondiente. Es el caso de estas posiciones escatológicas, es decir, relativas al final del tiempo, que según ellas describen la venida de Jesús ya sea según la postura postmilenialista, esto es que Jesús viene después de un milenio, o amilenialismo, recordemos esta enseñanza del milenio de Apocalipsis 20, que la venida de Jesús no tiene relación con un milenio literal, amilenialismo, se niega el milenio, o un premilenialismo, significa que Jesús viene antes, antes del milenio. Miremos así rápidamente qué consiste. La postura postmilenaria, como miramos allí en la imagen, desde el año 70 en adelante con la destrucción de Jerusalén, pues la iglesia ya toma, según esta postura, un evangelismo de expansión y alcance hasta que supuestamente venga la conversión de Israel con el tiempo y junto con ello el milenio que se espera y después al cabo de ello la segunda venida de Jesús. Esta es la creencia postmilenaria o la creencia amilenaria. Esto es, como miramos en la imagen, no hay ningún milenio y una segunda venida de Jesús que se ignora cuándo puede ser, y la postura premilenaria, allí miramos también, hay una primera resurrección en la segunda venida de Jesús, luego le continúa un milenio, al cabo del cual entonces se realiza el juicio ante el trono celestial en el gran juicio final. No obstante, como miramos en la imagen, allí aparece la semana 70, una interpretación que se discutirá también allí con quienes creen que la profecía de Daniel capítulo 9 abarca hasta la segunda venida de Jesús. Bien, queridos amigos, estas son las principales verdades distintivas que queremos discutir en esta serie que estamos preparando para que podamos contemplarlo. Queremos decirles que les invitamos a que nos acompañen cuando ya esta serie pueda salir a luz y que nos apoyen con la promoción de estas distintas series que está preparando este Ministerio Saeta. Recordemos, hemos mirado verdades distintivas para el tiempo presente. Gracias por acompañarnos.